Un ratito, la comunidad. Ya, ok, ingeniero. Entonces, muy buenas noches. A ver, lo escucho en su exposición. Presenta su PowerPoint, su paper. Ahí ya voy a aceptar a su otro colega. Sí, buenas noches, profesor. ¿Puede observar la pantalla? No, no se ve nada todavía. ¿No? No, no hay nada, no hay. A ver, voy a compartir. A ver, verifique, por favor. Mm, No, no hay ninguna proyección, ¿no? Ah, ya, ahora sí, ya, ok. Ya, y ya, le doy el pase, a ver, ya lo escucho. bueno. Bueno, ese profesor, en esta oportunidad voy a presentar el proyecto del electrocardiograma de IE que hemos elaborado en forma grupal con el grupo de la Facultad de Ingeniería de Electrónica y Eléctrica. El que le habla es perteneciente a la Escuela de Ingeniería Biomédica. El trabajo grupal consiste con los tres integrantes que son Iker Diego Fernández Corro, Piero Alexander Guamán Colquer y Yari Gonzalo Gastelú, quien habla. El líder del grupo viene a ser mi compañero Piero Alexandro, que nos hemos encargado de poder organizar mejor para el proyecto. Bueno, el propósito de este proyecto es buscar ofrecer una solución económica y accesible utilizando el Arduino, ya que buscamos crear un sistema de electrocardiograma DIA, que significa, que viene a ser la abreviatura de una palabra, de una frase en inglés que es do it yourself. A esto nos referimos que este nuevo proyecto es un electrocardiograma de bajo costos, ya que como lo mencioné en el propósito anterior, nos permite dar una solución económica y poder ser capaces de recibir las señales cardíacas de forma sencilla y práctica. Ya. ¿Qué es un ECG? Un ECG o un electrocardiograma es una prueba rápida en la que se pueden revisar los latidos cardíacos y se registran las señales eléctricas. Los resultados de la prueba pueden ayudar a diagnosticar los ataques cardíacos y arritmias, que son latidos cardíacos irregulares. Personalmente, un electrocardiograma se elabora en el campo de los instrumentos biomédicos o las señales biomédicas por parte de la ingeniería biomédica. Los materiales que hemos hecho para elaborar este proyecto es el Arduino Uno. ¿Por qué hemos decidido actualizar Arduino Uno pese a las distintas variedades de materiales que tenemos? Pues para empezar, el Arduino Uno viene a ser un material accesible y versátil. Al decir versátil me refiero que tiene una amplia documentación. Entonces podemos evidenciar en Internet o en otras fuentes de investigación, vienen a ser libros o videos, de formas en las que se puede usar de forma eficaz este producto. Y es accesible porque nos ayuda a programar adecuadamente, ya sea en el mismo software del Arduino o en distintas plataformas como el VS Code. Eh, Asimismo, unas ventajas del Arduino es la resolución del ADS, que viene a ser el convertidor analógico digital, que se encarga de convertir las señales que vamos a recibir del electrocardiograma para así poder evidenciarlo más adelante. Por último, es que tiene una gran velocidad y su frecuencia de muestreo tiene un rango desde unos aproximadamente 0,5 a 100 Hz, lo que nos permite tener una señal adecuada y tener una respuesta más óptima. Asimismo, hemos usado lo que son cables para la conexión. Estos son materiales que son solamente más que nada para poder transmitir las señales a través de los componentes. Sí. Y seguidamente usamos un sensor SG AD8232, debido a que tiene un bajo consumo eléctrico y además tiene una gran precisión. Un dato curioso de las razones por las cuales usamos esto es que tiene un amplificador que nos ayuda a aumentar la señal. ¿Y por qué es necesario esto? Pues no es nada porque el corazón tiene la característica de no dar unas señales tan fuertes. Aparte de ello, este sensor en específico tiene un software que nos ayuda a filtrar cierto ruido. Como parte de los componentes, como vamos a evidenciar acá, tenemos a la GND, que viene a ser el ground. Este es un pin de referencia de tierra, que forma parte de un circuito eléctrico que nos proporciona un nivel de referencia para poder alimentar al circuito y viene a ser de donde se va a originar la señal.
Asimismo tenemos al 3,3V, que viene a ser los 3,3 voltios, es decir, la alimentación del módulo, la fuente de alimentación que necesita este componente. Luego tenemos el output, que viene a ser la salida, que proporciona la señal procesada como voltaje analógico, lo cual se refiere a que nos va a botar la señal que se va a leer dentro del cuerpo humano. Luego tenemos a LO negativo, que viene a ser el lead off detection negative, que viene a ser lo que nos indica el electrodo negativo, si el electrodo negativo está conectado, y el LO más, que nos indica si el electrodo positivo está conectado. Por último, tenemos al apartamento SDN, que viene a ser el shutdown, que se encarga de deshabilitar y apagar el sensor, como un interruptor. Seguidamente tenemos los electrodos mismos que se van a conectar, como ya lo voy a explicar más adelante, al cuerpo humano, que estos 3 cables en específico se conectan mm, al Arduino. El protoboard, que nos va a servir como la base para poder armar el proyecto, y el software Arduino IDE, que nos permite desarrollar el programa. La, la metodología de montaje que hemos desarrollado es conectar el Arduino con el sensor mediante el uso de los cables que ya mencioné antes para tener unas conexiones eléctricas más directas y guiarnos el modelo. Acá, como puede evidenciar, eso fue el primer intento que tuvimos al momento de hacerlo. Algo curioso es que tuvimos ciertos inconvenientes para crear el proyecto. Fue que al momento de conectarlos en la placa del sensor AD8232, no percatamos que este debería ser soldado. Entonces, ahí como que hubo ciertos errores, y si es que no soldábamos adecuadamente el sensor con el protoboard para que tenga una señal eficaz y constante, iban a haber fallas, como se evidenciará. Bueno, y luego tenemos lo que es la programación del Arduino. Y en esta parte configuramos el sensor para leer las señales cardíacas utilizando un código. Como evidencia usamos el software del SG Arduino. Sin embargo, no es la única opción, porque nos habían recomendado lo que usar otras plataformas como el VS Code. Sin embargo, hubo problemas con lo que viene a ser la conexión al Arduino. No recibía, digamos, la señal con el USB. Entonces, al final decidimos optar con el Arduino SG, que viene a ser el más eficiente. El dato curioso es que el código que hemos implementado lo hemos adaptado de 2 fuentes, que viene a ser uno de un libro donde ya estaba más o menos redactado el código, y otro es del uso de la inteligencia artificial y un video que nos permite expresar mayor el código. Lo bueno de hacer esto es que podemos comprender con mayor eficacia cómo se arman los códigos en el SG Arduino, y podemos aprender cómo aprovecharlo para no solamente un electrocardiograma, sino puede ser para otros sistemas de sensores, como un sensor de temperatura o otros casos. Esta es la implementación, como lo había mencionado antes en el primer PPT. Los electrodos se van a conectar al sensor AD8232. Asimismo se conecta al Arduino Uno mediante un cable. Se va a conectar al laptop para poder evidenciar su funcionamiento. Ahora, a continuación, vamos a ver sobre los modos de colocación de los electrodos en el pecho o en el cuerpo. Específicamente, los electrodos es muy recomendable usarlos en las partes como se evidencia, que es en el cuerpo, ya que ahí es donde se va a poder evidenciar con mejor eficacia las señales. Tenemos en el punto rojo que va a ir el electrodo rojo, como lo pueden ver acá, que se va a conectar en la parte del pecho derecho, abajo de la clavícula, para poder recibir la señal 1, que es el electrodo negativo. Luego tenemos el electrodo amarillo, que se va a colocar también abajo de la clavícula, pero en el pecho al lado izquierdo, que es más cerca del corazón, donde viene a ser conocido como el brazo izquierdo del electrodo. Por último tenemos el electrodo verde, que viene a colocarse en la parte del abdomen inferior, más que nada por las costillas, que este es conocido como la pierna izquierda.
No lo mencioné antes, pero el electrodo rojo también es conocido en el tema del mundo médico como la parte de la pierna derecha. Ya, entonces, a continuación vamos a dar un pequeño video donde vamos a evidenciar las primeras pruebas que tuvimos. Como evidencia acá, las señales son algo más tenues, no son tan intensas y no se pueden ver. Entonces, ante ello, nuestro grupo decidió volver a intentarlo, volver a ver qué es lo que había fallado, hacer una tabla de valores para poder evidenciar cuáles eran los problemas que hubo. Y mediante un feedback pudimos pasar a la segunda prueba, donde ahora se ve mucho mejor, como se evidencia acá. Si podemos poner pausa, podemos ver claramente las ondas, por ejemplo, el complejo P, el complejo PQRS, el T. Entonces, eso nos indica que el proyecto lleva con mucha mejor fluidez. Ya. Los resultados, como mencioné en la prueba 1, nos mostró señales algo inestables. Las posibles causas que pudimos evidenciar es la presencia de un metal cerca del sistema que causan interferencias electromagnéticas. No solamente un metal, sino puede ser el mismo uso de un celular o alguna radio, lo que generaba que las ondas que nos da el corazón se interfirieran, por lo cual la señal llegaba con más interferencias. Era como un ruido. Asimismo, tenemos el movimiento del cuerpo durante la prueba. Lo recomendable es que la persona a la que se le va a colocar los electrodos se mantenga quieto y se mantenga en reposo, ya que si bien es cierto, es un electrocardiograma, no es un electrocardiograma médico que sea 100% eficaz, por lo cual necesitamos tanto el aporte de la persona que lo usa como la persona que se recibe en el tratamiento. Y por otro, tenemos la conexión de circuitos no firmes, como lo mencioné al inicio. No lo habíamos soldado adecuadamente, entonces esto generó que las señales tampoco sean más tenues y no tengan tanta intensidad. Sin embargo, gracias a este feedback, pudimos darle solución al proyecto. Entonces logramos realizar la segunda prueba y tener resultados favorables. Entonces realizamos en un centro, en un ambiente donde no haya mucho ruido, no solamente ruido de los electrodomésticos que ya lo habíamos mencionado antes o de los gadgets, sino de metales cercanos. Entonces, esto favoreció a la conexión de las señales. Seguidamente, el usuario en reposo, la persona estaba más tranquila, le dimos las pautas necesarias, que es para que la señal sea más adecuada. Y por último, las revisiones previas, asegurándonos del buen contacto de los electrodos. Entonces, bien. Ahora, seguidamente, ya hemos visto cómo es que sí funciona el proyecto. Entonces, ahora voy a hablar de las aplicaciones de este electrocardiograma de IE en lo que es en distintos ámbitos. Primero, en el ámbito de la educación. Más que nada, este electrocardiograma que hemos diseñado es utilizado en laboratorios académicos para enseñar los conceptos relacionados a la fisiología del corazón, a los sistemas y el procesamiento de señales. Esto puede ser utilizado en proyectos colaborativos, combinando la electrónica, la programación y la medicina, fomentando el aprendizaje interdisciplinario. Y en el tema en el ambiente de la investigación, el, el sistema se utiliza como una plataforma de desarrollo y de prueba, donde se aplica el famoso ensayo de error por medio de algoritmos para analizar las señales del ECG. Y así podemos detectar posibles arritmias o identificación de anomalías en la frecuencia cardíaca. Seguidamente en el ámbito de la tecnología y el desarrollo de dispositivos médicos. Como se puede ver en la imagen, vemos lo que viene a ser una especie de smartwatch que aplica los conceptos del SG de IE, ya que nos va a permitir un recibimiento constante de las señales. Entonces, acá se puede evidenciar un monitoreo constante de una persona que puede padecer de arritmia. Entonces, nos ayuda a prever en caso de un posible infarto o posible paro. Antes de ir a las conclusiones, quería mencionar un poco de qué es lo que podemos evidenciar en este electrocardiograma, porque lo que buscamos no solamente es que el proyecto funcione, sino qué es lo que nos transmite ello. Entonces,
Como lo pueden ver, acá se notan, en esta parte exactamente de acá, podemos ver una onda, que esta es conocida como la onda P. Y la onda P no es más que se encarga de describirnos la despolarización auricular y se mide en cuanto a la frecuencia, que es mayormente acá, como lo puede ver, es 668. Luego tenemos al complejo, que es este fragmento de acá, que nos dice que es el complejo QRS, que nos va a ofrecer información detallada sobre la despolarización ventricular. Y el complejo Q, que viene a ser solamente la primera pica, o el primer valle, que nos indica la despolarización del tabique. El segundo valle, que nos indica lo que es la despolarización de las paredes ventriculares. Y la onda S, que viene a ser la que está inferior, que nos indica la despolarización de zonas basales ventriculares. Seguidamente vemos acá una pequeña onda, que esta es conocida como la onda T, que es la que se encarga de la repolarización ventricular. Y por último, si anotamos todo este fragmento, desde la S hasta T, vemos lo que es la repolarización de la red de Purkinje. Entonces, como podemos evidenciar, estas ondas del electrocardiograma nos brinda información detallada de lo que viene a ser el ciclo cardíaco de persona. Y sin más. Algo a considerar es que en las conclusiones es que logramos diseñar y construir un sistema de electrocardiograma con un funcional de bajo costo, utilizando un Arduino capaz de captar señales cardíacas en condiciones controladas. Este proyecto además subraya la importancia de innovar en tecnologías accesibles y asequibles para atender las necesidades de la salud global. Por último, la calidad de las señales dependen de gran medida de las condiciones ambientales y el correcto uso de los electrodos. Una recomendación es que podemos, como grupo y como proyecto, les damos es que eviten las fuentes de interferencia, como nosotros sufrimos para poder elaborar el proyecto. Es que hay que evitar tener mucho cuidado con lo que es el uso de objetos metálicos, de los dispositivos electrónicos, ya que estos van a interferir en la señal. Caso, caso contrario, algo que podemos objetar de manera adecuada es que se puede usar la implementación, se puede usar lo que es un gel electroquímico que nos ayuda a intensificar las señales que se dan por parte del cuerpo. Y no. Bueno, hasta ahí sería algo considerable. Y quería añadir que cuál es la diferencia entre usar este electrocardiograma y utilizar un electrocardiograma ya a nivel de laboratorio. Es que, para empezar, el costo. El electrocardiograma DIE, al usar el modelo AD8232 o el Arduino Uno, tiene unos componentes más básicos y accesibles y económicos, lo que nos permite tener mayor consideración en el tema de aspecto económico. Asimismo, si bien es cierto, el SG DIE no se puede comparar a nivel de un electrocardiograma de un laboratorio, el uso principal de un SG DIE es para el uso de investigación para estudiantes, para que así puedan reconocer adecuadamente los componentes de un SG. Entonces, por así decirlo, el SG-DI es la base de un futuro SG que se usa en un laboratorio. Además, tenemos la personalización y la flexibilidad que nos permite. Al permitir diseñar y ajustar un sistema según las necesidades específicas del usuario, nos permite experimentar con diferentes configuraciones en los electrodos, en el filtro de señal, en los software de visualización. Por ende, al permitirnos experimentar y probar nuevas cosas, lo podemos implementar en un futuro SG y así formar y ir mejorando poco a poco. Por, eh, por, por consiguiente, nos da un aprendizaje práctico, cinta educativa excelente para aprender sobre los temas que vienen a ser el procesamiento de las señales biomédicas, el diseño de los circuitos electrónicos que se ven en el Arduino Uno, la programación y el control de dispositivos médicos, biomédicos con las plataformas del Arduino, los principios de la fisiología cardíaca y el funcionamiento del electrocardiograma, que es ideal para entender los fundamentos de un sistema biomédico.
Otro aspecto a favor es la portabilidad que tiene el SG. Los sistemas de DIE suelen ser más pequeños y ligeros, lo que son más factibles al ser transportados. Y estos pueden integrarse a dispositivos portátiles o, veables que les permiten dar un monitoreo en movimiento en entornos no hospitalarios. Y por esto mismo decimos que este viene a ser una parte de la tecnología innovadora y prototipada que es ideal para explorar las nuevas ideales. Otro aspecto es que nos ayuda a promocionar la creatividad, ya no solamente en el aspecto de poder desarrollar un electrocardiograma, sino otro sensor, como ya lo he mencionado, sensor de las temperaturas, que también se usa mucho el Arduino Uno. Y es el uso de entornos donde no se requiere la regulación médica, porque el electrocardiograma no pasa por tantos aspectos o de criterios del tema de seguridad, no tiene tanta rigurosidad en el aspecto del ensamblaje como lo es un SG en un laboratorio. Entonces, hay que tener cuidado en cómo vamos a implementar este electrocardiograma, en qué se va a aplicar. Recuerda que las aplicaciones están en el tema de la educación y de la investigación, más no en el aspecto médico. En el tema de la tecnología acá lo aplicamos, pero recuerden que este smartwatch, al menos que sea con componentes lo bastante avanzados, no podemos aplicarlo así, así por así. Un electrocardiograma a nivel de un laboratorio pasa por un desarrollo de distintos aspectos, no solamente del ensamblaje, sino del encapsulado, ya que los dispositivos o los instrumentos biomédicos son los que están más propensos a un ambiente, ya sea al mismo cuerpo humano o al ambiente laboral, hospitalario donde se trabaja. Bueno, esto sería todo de nuestro proyecto. Ok, ingeniero. Entonces, preguntas, ¿ya? Sí. Ya, a ver, primera pregunta. ¿Le faltó tiempo o le sobró tiempo? En la implementación del proyecto, Sí. O sea, ¿considera usted que se debió haber empezado desde el inicio de ciclo el proyecto o si le alcanzó el tiempo para empezar después del parcial? considero que sí nos alcanzó el tiempo, porque pudimos organizarnos en trabajos grupales, mediante reuniones o en las mismas clases de laboratorio. Usted nos dio ciertas pautas de cómo podemos usar la inteligencia artificial, que nos ayudó bastante. Entonces teníamos las facilidades para poder hacerlo todo a corto tiempo. Ya, ok. Ustedes son el único equipo que ha llegado a grabar, ¿no? Han grabado la señal, ¿no? Por lo que Sí, veo, ¿no? sí, acá ¿Cómo lo tengo hicieron grabado. esa grabación? Este, mi compañero Alex Guamán tuvo la idea de poder usar un aplicativo que no solamente que se encarga de grabar su pantalla, entonces por eso pudimos. Ah, ok, ok, interesante, porque pensé que habían hecho la programación en... Sí, lo que pasa es que hicimos el código, yo en mi caso lo implementé en el caso del VS Code porque hacer el código en el en el Arduino SG no era compatible, entonces al momento de guardar hubo ciertos errores, no se guardaba con total transparencia, sino que se grababa por partes, entonces lo que tuvimos la mejor idea es de poder grabar la pantalla. Porque en el caso de usar el VS Code tenía algunos problemas de compatibilidad con el lector del Arduino. Pero, a ver, ahora viene la siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo procesa la información? Del Arduino. Claro. Mediante el No, software. no, o sea, ¿qué le dice ese latido de corazón? Ya lo había mencionado en la exposición, como nos dice acá las ondas, el ciclo cardíaco. Ya Claro, bien. pero no llegó usted a usar, por ejemplo, no pudo tal vez haber implementado y que le salía, no, buen corazón, mal corazón, tiene Ah, un problema, o sea, pero que la máquina le dé la... no, no llegamos a eso, pero lo podemos decir mediante la observación de las señales, pues. Ahí ya, Claro, entonces yo creo que ahí claro, tal ahí. vez si hubiéramos empezado desde el primer, Ujú. desde el inicio del laboratorio y tal vez a la par los laboratorios. Ahora, ¿qué le pareció más interesante? ¿Hacer esto o los otros laboratorios? Yo Porque pienso son,
Ajá, yo ¿sí? pienso que sería en parte ambos, porque si bien es cierto hacer un proyecto es mucho más interesante, el tema de hacer los laboratorios nos ayuda a poder comprender y a tener una visión al momento de hacer proyecto. Porque al momento de hacer este proyecto no tuvimos en cuenta lo que, para qué íbamos a hacer el proyecto, no solamente tomamos en cuenta de poder hacer que la señal aparezca en la plataforma, más no qué podemos hacer con esa señal, lo que nos pudo haber ofrecido el desarrollo de los laboratorios. Pero en el laboratorio es electricidad, o sea, es poner resistencias, Kirchhoff, Ujú. ¿qué más? Claro, pero en el caso de, se basa en un manual y donde, si no me equivoco, en las últimas partes te habla de las conclusiones y te hacen preguntas que nos permiten poder investigar algo un poco más. Sí, Ujú. yo lo considero un poco anticuado ya la primera parte. Mire, eso lo decían en el colegio, en algunos países. Claro, Un nivel universitario sería tal vez un Raspberry, pues, ¿no? Sí sabe lo que es un Raspberry Pi, ¿no? ujú. Ya es una computadora, ¿no? Ok, profe. Pero, o sea, han tenido la idea me parece muy buena la idea de grabar la pantalla, no se me había ocurrido. A nadie Ujú. se nos ocurrió, creo. Claro, Y, lo y que yo, buscábamos era poder usar la señal que recibíamos. claro, pero en trabajos futuros ya se puede mejorar, ¿no? Y hay una mejora, Claro, ¿no? la A ver, mejor que puedo ver es evaluar en un cuadro que al final nos digan, como usted nos menciona, pues tu corazón está bien, tu corazón está mal, por medio de imágenes, por recomendaciones. ya, ahora, de los primeros laboratorios, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué ha visto que le puede servir? Ah, los primeros laboratorios. Me gustó mucho porque pude aprender la base de un circuito eléctrico. Entonces, aspecto de mejora considero que puede ser más ejercicios de aplicación, porque muchos tuvimos ciertas dificultades en cómo se aplicaban estos. Si bien las hojas simplemente nos daba el circuito, nos decían que tenemos que implementarlos, muchos tuvimos la dificultad de cómo saber implementar. Entonces, algunos ponían a investigar o consultaban a nuestros compañeros que ya tenían experiencia en eso, pero la mayoría, como viene de colegios que nunca enseñan circuitos, como que tenían cierta dificultad ahí. Claro, ahora la consulta es, ¿y llegaron a hacer su paper? Sí. ¿La mandó mi compañero o no? Mm, Usted no la tiene, o no lo Sí, tiene. sí lo tengo, yo sí lo tengo. Ya, entonces, ¿Lo lo puedo puede presentar? preguntar. Sí, claro, 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 claro. A ver. Es, esto. Usted se cargó toda la responsabilidad del equipo. Sí, porque no, Está en mire, está bien. Bueno, falta el logo de la universidad, ingeniero, la decana de América, ingeniero. se nos pasó. Ya, la pregunta es, ¿qué formato han usado? ¿APA, 7, Formato, IEEE o Vancouver? formato 7A, formato Ya. APA. Ujú. Ustedes como biomédicos van a tener que manejar también Vancouver, ¿no? O sea, Sí, a ustedes se les complica un poco más porque los electrónicos o los electricistas llegaremos a usar APA o IEEE, ¿no? Pero en el caso de ustedes que trabajan con el tema médico, van a tener que usar Vancouver, pues. ¿Usó a ver, voy a enseñarme su bibliografía en la última parte? Ya, referencia, y así abajo. Ya. Generalmente para un trabajo piden hasta 20 referencias, ¿no? ujú. Y para trabajar con 20 referencias, lo mejor es usar un gestor bibliográfico, ¿no? ¿Sabe usted de algún gestor bibliográfico? No, la verdad que no. Ingeniero, pues ya, bueno. ¿Ha escuchado del Mendeley? Sí. Ya, ese es un gestor bibliográfico.
Le comento que yo, como estoy haciendo mi doctorado, recién he aprendido a usar el Mendeley. Me han tenido que explicar, imagínense. Yo que me considero un autodidacta del YouTube. O sea, hay cosas que no he podido asimilarlas solo. He tenido que usar, han tenido que explicarme. Ajá, claro. Entonces, voy a tratar de darles esas herramientas el siguiente ciclo, pues, a los jóvenes que desarrollen, porque obviamente estos son los primeros proyectos, ¿no?, que yo estoy desarrollando, ¿no? Y Ujú. usted no tuvo problemas con los puertos al habilitar sus puertos COM 7, COM 8 de su laptop. No, no, favorablemente no tuve ningún problema, solamente con el caso del software, del VS Code, que ya es un tema ajeno, pues no, pero en el tema de eso no, ningún inconveniente. ¿Usó ChatGPT para mejorar el código o el código ya lo usó directo? El código lo vimos de un libro y un amigo ya tenía cierta experiencia en lo que es el SG del, del Arduino, entonces del libro y mediante un amigo que también sabe del código, implementamos el código ahí mismo. Ya, le comento que yo propuse, para proponer este primer trabajo de Arduino, fue lo más básico que encontré dentro de lo que pregunté y investigué, ¿no? ¿Qué es el electrocardiograma? Pues, ¿no? Sí, Porque incluso hay otros equipos que intentaron hacer otras cosas, pero me parece que no les salió. Usted sí usó Arduino 1, ¿no? sí, Otros usaron el SP32, pues, y ahí tuvieron creo que problemas con el driver. sí, es lo que mismo, es por eso mismo que tuvimos que hacer el Arduino 1, si nos habían comentado que el Arduino SP22 tenía ciertas dificultades, entonces para no arriesgarnos, nos fuimos por lo más seguro. Claro. ¿Y cuánto más o menos invirtieron en su implementación? Al usar el Arduino 1 y el sensor nos salieron casi algo de 120 y los electrodos algo de 50, los 30 más el gel aparte, promediamos que aproximadamente entre 200 o 250 soles. Ya. Dificultades que yo he encontrado en la implementación de este proyecto el primero es el ruido, ¿no? Sí, por eso tuvimos que optar por usar un gel extra que nos permite recibir mejor la señal y buscar un ambiente más apaciguado. Entonces, Sí, lo otro es que no pudimos hacer tal vez la comparación, ¿no? Entre las señales que se reciben versus un equipo profesional, ¿no? ujú, Tal vez un experto nos podría decir si con estas ondas es suficiente para determinar si hay un soplo, si hay un problema en mi corazón, en en el el circuito. corazón, ¿no? O sea, si yo creo que hubiéramos empezado desde el primer día con esto, Ujú, tal vez hubiéramos llegado a crear alguna interpretación con ChatGPT, pues, ¿no? Porque ahora con la inteligencia artificial ya es más asequible, pues, ¿no? sí, Eh, este proyecto, por ejemplo, sería un proyecto de octavo ciclo, ¿no? Pero en la actualidad, con la inteligencia artificial y la información, uno ya lo puede implementar, ¿no? ¿O usted qué opina? sí, profe, como usted dice, la inteligencia artificial nos ayuda a gran medida, pues, porque nos facilitó poder comprender a mayor profundidad cómo es que se desarrollaba el electrocardiograma y cómo poder implementar los distintos parámetros que nos enseña. Ya, ok, ingeniero. Bueno, entonces, le voy a poner 18, ¿está bien? Sí, por ejemplo. Ya, entonces me pasa su presentación, por favor. Ya, Luego me pasa el su paper. paper, su paper, y ya, con eso sería todo, ¿no? Ya, profe. Ya, ok. Muchas gracias, ingeniero. Les informo que le estoy poniendo 18 por Sí, el profe. trabajo. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, Luego. hasta luego.